Imagina por un instante que tu momento más poderoso no es cuando todo te sale bien, sino el segundo exacto antes de quebrarte. Ese espacio diminuto en el que tu mente parece a punto de derrumbarse y tu corazón late como si quisiera huir de tu pecho. En ese instante, mientras la mayoría se rinde, unos pocos activan un recurso casi inhumano, una fuerza mental que convierte el miedo en poder puro. Hoy voy a revelarte el truco energético del cerebro que utilizan atletas de élite, líderes que transforman naciones y personas que nunca vuelven a ser las mismas. Pero debes entender algo esencial. Si decides cruzar este umbral, no hay vuelta atrás. Tu antigua identidad morirá para siempre. No te convertirás solo en alguien más fuerte. Te volverás alguien que la mayoría ni siquiera podrá comprender. Si no estás preparado para mirar de frente tu oscuridad y usarla como combustible, este es tu momento de salir. Porque lo que aprenderás aquí no es autoayuda, es guerra mental. Si sigues, que sea bajo tu propia responsabilidad. Sección 1. La frontera invisible de tu mente. Carl Jung decía que dentro de ti habitan fuerzas que no controlas. Partes inconscientes que, si no reconoces, dirigirán tu destino sin que te des cuenta. Piensa en esas veces en las que reaccionaste con ira y luego te arrepentiste, o cuando decidiste abandonar un sueño porque una voz interna insistía en que no eras suficiente. Eso que llamas yo no siempre está al mando. Hay algo más profundo, un conjunto de impulsos y creencias que operan como un piloto automático y que determinan lo que haces en los momentos más críticos. Lo curioso es que justo antes de romperte, esa frontera invisible se abre. Sucede en instantes muy concretos. Cuando recibes una noticia que te desarma, cuando sientes que todo por lo que trabajaste se desmorona, cuando un conflicto emocional toca tu herida más antigua. De repente, tus pensamientos más oscuros emergen y tu instinto primitivo toma el mando. Tu respiración se acelera, tu pulso late con fuerza en tus sienes, tu mente repite que no vas a soportar tanto dolor. Es ahí, en ese límite, donde casi todos confunden el momento con debilidad, como si estar al borde fuera un síntoma de fracaso, pero en realidad es la antesala de tu mayor poder. Piensa en una persona que acaba de perder su empleo después de años de dedicación. En ese instante, todo su valor personal parece tambalearse. Las emociones se mezclan: miedo, rabia, tristeza. El instinto automático le dice que huya de esa incomodidad buscando distracción o culpables. Sin embargo, si en lugar de escapar se queda en ese lugar interno, sintiendo cada emoción sin disfrazarla, sucede algo inesperado. Aparece una claridad que no surge cuando todo está en calma. Es un portal biológico y energético que se abre cuando tus viejas certezas se quiebran. Y si decides atravesarlo con conciencia, puedes redirigir toda la energía que antes gastabas en protegerte o en huir hacia la creación de una nueva versión de ti. Ese instante de vulnerabilidad absoluta contiene el potencial de transformar tu identidad en algo imparable. Porque cuando todo parece perdido, ya no tienes nada que defender. Y en esa desnudez interior descubres que eres mucho más que tus logros, tu reputación o tus posesiones. Te das cuenta de que hay una parte de ti que permanece intacta, aunque el mundo exterior se desmorone. Esa parte es la que puede sostenerte mientras reconstruyes tu vida con una fortaleza que antes solo era teórica. Pero hay un precio, porque cuanto más lejos empujas tu resistencia, más te alejas de la comodidad que antes te definía. La persona que cruza esta frontera nunca vuelve a ser igual, porque ha sentido lo que es mirar su propio miedo de frente y no rendirse. Ha descubierto que su verdadero poder no depende de la aprobación de los demás ni de que las circunstancias sean favorables. Depende de su capacidad de permanecer presente cuando todo arde por dentro. En la vida cotidiana, ese momento puede parecer pequeño. Puede ser la conversación incómoda que llevas años evitando. Puede ser la decisión de decir no cuando toda tu programación interna te dice que cedas para no perder cariño. O puede ser el instante en el que eliges no escapar a una distracción y por primera vez te quedas en silencio con tu propia incomodidad.
Cada vez que atraviesas ese límite, un poco de tu viejo yo se disuelve y algo más fuerte y más auténtico ocupa su lugar. Por eso, aunque tu mente te diga que estás a punto de quebrarte, recuerda que ese borde es también un umbral, y que si te atreves a cruzarlo sin adormecer tu conciencia, descubrirás un poder que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de huir de ti mismo. Sección 2. El mecanismo secreto. Reencuadre cognitivo extremo. Tu cerebro no reacciona a la realidad objetiva, reacciona al relato que construye sobre lo que ocurre. Si alguien te observa con desaprobación, tu mente puede decidir que ese gesto significa que no eres suficiente, o puede interpretarlo como un recordatorio de que tu valor no depende de su aprobación. El hecho es neutro. La historia que te cuentas lo convierte en un ataque o en un estímulo. Carl Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, y es una frase que cobra vida cuando atraviesas situaciones de alta presión. Porque cuando llega el momento crítico, el conflicto inesperado, la traición de alguien en quien confiabas, el fracaso que amenaza con desmontar todo lo que has construido, no es ese suceso el que te quiebra. Es la interpretación automática que tu mente proyecta sobre él. Tu cerebro lleva miles de años programado para buscar peligros y anticipar amenazas. Si no lo cuestionas, cada dificultad se convierte en una prueba de que no eres capaz, de que estás solo, de que todo saldrá mal. Este patrón mental no es una debilidad personal. Es un mecanismo ancestral diseñado para protegerte. La diferencia entre alguien que se queda paralizado en esa programación y alguien que trasciende su límite está en un detalle esencial: la capacidad de reescribir la narrativa en el momento en que todo tu sistema nervioso se activa. Imagina que estás enfrentando un fracaso profesional. Has trabajado durante meses y de pronto el resultado no solo es peor de lo esperado, sino que pone en riesgo tu estabilidad. Tu mente empieza a emitir mensajes automáticos. Soy un incompetente. Nunca debí intentarlo. Todo se acaba aquí. En cuestión de segundos, tu cuerpo reacciona con taquicardia, tu respiración se vuelve superficial, tus músculos se tensan. Este estado no es casualidad. Es la consecuencia bioquímica de la historia que has aceptado como verdad. Aquí entra el núcleo del truco energético, el reencuadre bajo presión. La mayoría habla de cambiar pensamientos, pero casi siempre lo hacen en frío, cuando la emoción ya pasó. Este reencuadre es distinto. Consiste en intervenir la narrativa justo cuando tu mente tiembla, cuando tu fisiología está desbordada, cuando tu sistema límbico grita que huyas o que ataques. Si en ese instante tienes la determinación de declarar un nuevo significado, sucede algo que muchos nunca experimentan. Tu frecuencia cardíaca empieza a regularse, tu bioquímica cambia y la energía que antes sentías como miedo se reorganiza como impulso. Por ejemplo, el mismo evento, una ruptura, una pérdida financiera, una humillación pública, puede transformarse en un escenario de entrenamiento extremo si decides contarte que no estás siendo castigado, sino forjado. En ese momento no estás repitiendo un mantra vacío, estás transmitiendo a tu cerebro una orden: esto que parece una amenaza es la prueba que me convierte en quien debo ser. Tu mente y tu cuerpo escuchan esa instrucción como si fuera una señal de vida o muerte, porque no distinguen entre una amenaza real y un relato simbólico. Cada pensamiento que sostienes genera neuroquímicos que activan o desactivan tu capacidad de reacción. Cuando entiendes esto, comprendes que tu poder no depende de suprimir la emoción, sino de codificarla de manera diferente. Lo que antes se sentía como una emboscada se convierte en un rito de paso. Lo que antes parecía un fracaso irreversible se convierte en una plataforma de expansión. Lo que antes era un juicio contra ti mismo se transforma en un recordatorio de que cada experiencia puede reconfigurarte. Este mecanismo es brutalmente simple. Si cambias la historia, cambias el estado. Si cambias el estado, cambias la respuesta. Si cambias la respuesta, cambias el resultado. Pero es un poder que requiere práctica, porque tu sistema nervioso no cede fácilmente. Y la voz antigua, esa que aprendió a anticipar el desastre, aparecerá cada vez que te atrevas a cuestionar su relato. Ahí es donde empieza tu verdadero entrenamiento.
Aprender a permanecer presente cuando tu cuerpo exige que reacciones de manera automática y elegir, con un acto de voluntad consciente, la interpretación que te potencia en lugar de destruirte. Ese es el núcleo del reencuadre cognitivo extremo. No se trata de pensar positivo cuando todo está bien. Se trata de reescribir la narrativa cuando tu mundo interno parece derrumbarse. Porque si logras hacerlo ahí, cuando tu mente tiembla, descubrirás que ningún desafío externo tiene el poder de determinar quién eres realmente. Sección 3. El precio de volverte inhumano. Quiero que comprendas algo que nadie te advierte cuando empiezas este camino de dominio interior. Si activas este poder una y otra vez, tu sensibilidad se transforma de manera irreversible. Al principio, cuando descubres que puedes transmutar miedo en acción, tristeza en claridad, fracaso en combustible, sientes una euforia inmensa. La sensación de invulnerabilidad es adictiva. Te ves a ti mismo superando pruebas que antes te parecían imposibles. Mientras otros se quiebran, tú permaneces firme. Mientras otros entran en pánico, tú mantienes la calma. Mientras otros retroceden, tú avanzas. Pero hay un matiz peligroso que pocos reconocen. Cuanto más entrenas tu mente a no quebrarse, menos capacidad conservas de abrirte a experiencias sutiles y humanas. Porque tu sistema nervioso aprende a interpretar la vulnerabilidad como un riesgo, y a la larga puede anestesiarte frente a emociones que también son esenciales. Te pondré un ejemplo concreto. Imagina a un cirujano de guerra que pasa años operando en condiciones extremas. Su entereza es admirable. Puede tomar decisiones de vida o muerte, mientras todo a su alrededor se desmorona. Pero cuando regresa a su hogar, a veces descubre que no sabe cómo volver a conectar con la sencillez de un abrazo, con la emoción de un encuentro íntimo o con la alegría inocente de un momento cotidiano. El umbral de intensidad se ha desplazado tanto que todo lo demás le parece insípido o distante. Esto mismo puede ocurrirte si llevas tu mente al límite constantemente. El dolor deja de doler. El miedo deja de paralizar. La presión se convierte en tu estado natural. Pero con esa fortaleza también puede marchitarse algo delicado: tu ternura, tu capacidad de conmoverte, tu gratitud espontánea por los pequeños detalles. Cuando tu identidad se construye solo en torno a la resistencia, empiezas a necesitar la adversidad para sentirte vivo. Ya no soportas los espacios de calma. Te vuelves una persona que siempre busca un desafío, un conflicto, un problema que resolver. Sin darte cuenta, confundes intensidad con propósito. El precio no siempre se paga de inmediato. Al principio, solo notas que ya no reaccionas ante los comentarios hirientes o las críticas. Que nada te saca de tu eje. Sientes orgullo de esa invulnerabilidad. Pero con el tiempo, algo más sutil empieza a manifestarse. El cariño de quienes te rodean no te llega igual. Las palabras de afecto pierden brillo. La compasión se vuelve una idea lejana. Por eso debes preguntarte, ¿quién quieres ser de verdad? El mundo necesita personas que puedan sostener la presión. Necesita líderes capaces de permanecer lúcidos cuando todo se desmorona. Pero también necesita corazones que sepan sentir. Personas que puedan mirar a otro ser humano con empatía y reconocer su dolor, no como una debilidad, sino como una expresión natural de la vida. No confundas tu capacidad de resistir con tu valor como ser humano. La fortaleza sin sensibilidad puede convertirte en un ejecutor frío, en alguien que hace lo necesario, pero olvida por qué lo hace. La verdadera maestría no consiste solo en endurecerte hasta ser inquebrantable. Consiste en aprender a moverte entre dos polaridades: la capacidad de ser un guerrero cuando hace falta y la humildad de ser un ser humano completo cuando la batalla termina. Por eso, mientras entrenas tu mente para no romperse, comprométete también a proteger tu capacidad de sentir. Cada tanto, permite que algo te conmueva. Permite que una caricia, una canción o una conversación sincera te recuerden que bajo toda tu fuerza todavía hay un corazón que late. Porque si algún día olvidas esa parte de ti, descubrirás que te has vuelto invulnerable, pero también incapaz de amar y de ser amado. Y ninguna victoria externa compensa esa soledad interior.
Ese es el verdadero precio de volverte inhumano. Y solo tú puedes decidir si estás dispuesto a pagarlo. Sección 4. 3 técnicas letales para convertir el caos en poder. Aquí tienes 3 prácticas que, si aplicas con disciplina y honestidad brutal contigo mismo, pueden reconfigurar tu mente de manera radical. No son teorías ni frases bonitas. Son protocolos diseñados para que tu sistema nervioso aprenda a obedecerte incluso en el borde de la fractura emocional. 1. Reencuadre consciente bajo presión. La próxima vez que algo te saque de control, un insulto inesperado, una traición de alguien que apreciabas, un error que amenace con derrumbar todo por lo que has trabajado, detente en ese segundo donde tu respiración se corta y tu mente empieza a emitir pensamientos de derrota. No busques calmarte de inmediato. Permite que la intensidad suba, que tu pulso se acelere, que tu cuerpo crea que está en peligro. Es precisamente ahí donde comienza tu entrenamiento real. Respira profundo y repite mentalmente: esto no es un castigo, es entrenamiento. Observa cómo tu cuerpo sigue queriendo huir, gritar, atacar, cerrar todo. Mientras esa reacción ocurre, tú reclamas ese momento como tuyo. Cada segundo que permaneces sin reaccionar de manera automática, tu sistema nervioso recibe un mensaje nuevo, que no necesitas escapar, que puedes sostener la carga emocional sin perder tu centro. Esta práctica no consiste en suprimir tus emociones. Al contrario, se trata de sentirlas con absoluta presencia, pero negarte a convertirlas en reactividad. Cuando lo haces, tu fisiología comienza a reorganizarse. Con el tiempo, el mismo estímulo que antes te disparaba en 1000 pedazos empieza a sentirse como una prueba conocida. Y un día descubres que puedes entrar en situaciones de máximo estrés sin ceder tu poder ni perder claridad. Es en ese espacio, cuando sostienes el caos sin huir, donde tu verdadera fortaleza se construye. Repite este reencuadre cada vez que tu mente te diga: no puedo más. Justo ahí es donde debes proclamar con convicción: aquí es donde empiezo a convertirme en alguien inquebrantable. 2. Visualización de maestría anticipada. El poder no nace en el momento del desafío. Nace mucho antes, cuando decides ensayar mentalmente el escenario más adverso y convertirlo en un terreno familiar. Antes de enfrentar un reto importante, una conversación decisiva, una presentación que te exponga, un conflicto que te asuste, cierra los ojos y sumérgete en una visualización detallada. No imagines un escenario cómodo. Al contrario, proyecta la versión más extrema, aquella que más te inquieta. Observa todos los detalles, los rostros tensos, los gestos de desaprobación, las preguntas incómodas, la presión que amenaza con quebrarte. Luego, en esa imagen mental, fíjate a ti mismo. Mira tus manos, están firmes, no tiemblan. Siente tu respiración, profunda, constante. Escucha tu voz, clara, sin titubeos. Percibe tu energía, serena, imposible de corromper. No repitas esta visualización una vez y des por sentado el resultado. Repite este escenario hasta que tu mente empiece a percibirlo como algo familiar. Porque la verdad es que tu sistema nervioso no distingue lo imaginado de lo real. Cada repetición graba rutas neuronales que tu cuerpo seguirá automáticamente cuando llegue el momento. Este es el secreto de los atletas que parecen inhumanos. No improvisan su calma bajo presión. No confían en la suerte. Han ensayado ese instante 1000 veces hasta que su cerebro y su cuerpo reaccionan como si ya lo hubieran superado. Este entrenamiento mental es el puente entre la vulnerabilidad y la maestría. 3. Silencio estratégico. Cuando todo a tu alrededor se vuelva caos, una discusión que sube de tono, una crítica injusta, una provocación diseñada para desestabilizarte, guarda silencio absoluto. No respondas. No expliques, no corras a justificarte, permanece en tu centro, incluso si tu mente suplica por reaccionar. En ese silencio ocurre algo que rara vez experimentamos. Tu mente recupera soberanía sobre los impulsos más primitivos. Cada segundo sin reaccionar es un recordatorio de que tu energía te pertenece por completo, que nada ni nadie tiene poder sobre tu estado interno sin tu permiso. Al principio te parecerá insoportable.
Sentirás que ese silencio es una forma de debilidad, que estás cediendo terreno, pero en realidad estás ocupando un espacio de dominio que pocos conocen. La capacidad de observar sin actuar de inmediato. Practícalo durante 24 horas. La próxima vez que alguien te provoque, te cuestione o te rete, permanece en silencio. Mira a tu interlocutor con calma. Respira sin prisa. Permite que el silencio se expanda como un territorio propio. Verás que la otra persona empezará a sentirse incómoda. El poder cambiará de manos sin que hayas pronunciado una sola palabra. Es en esa pausa cuando la reacción automática se disuelve donde tu verdadero liderazgo nace. Porque el dominio personal no se demuestra gritando más fuerte, sino guardando silencio cuando todos esperan que pierdas el control. Sección 5. El compromiso que transforma tu identidad. Llegados a este punto, quizás sientas que todo lo que has escuchado suena demasiado intenso, que estas prácticas parecen reservadas solo para guerreros, atletas de élite o personas con un temple inquebrantable. Pero quiero que comprendas una verdad esencial. Tu identidad no es un destino fijo. Es un patrón que se refuerza o se disuelve con cada decisión cotidiana. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás fracturando un viejo patrón que te mantenía atado al miedo. Cada vez que te atreves a visualizar tu victoria, aun cuando todo parece derrumbarse, estás sembrando un nuevo mapa neuronal que, tarde o temprano, tu mente seguirá por inercia. Cada vez que transformas el dolor en aprendizaje, en lugar de resentimiento, estás enseñándole a tu sistema nervioso que ningún desafío es más grande que tu voluntad de evolucionar. Este compromiso con tu propia transformación no se firma en voz alta, ni se proclama con grandes discursos. Se demuestra en la práctica silenciosa de tu día a día. Cuando decides entrenar tu mente a pesar del cansancio, cuando sostienes tu silencio mientras tu ego te suplica que te defiendas, cuando eliges avanzar sin la validación de nadie más. Es importante que sepas que este camino no tiene un final definido. Siempre habrá un siguiente nivel de presión, una circunstancia que te rete, un miedo que te despierte en mitad de la noche. Pero con cada batalla que enfrentas desde este nuevo lugar de conciencia, tu identidad deja de ser reactiva y se convierte en un ancla firme. Si decides comprometerte, estarás asumiendo algo más grande que cualquier técnica. Estarás eligiendo que tu historia no se escriba desde la supervivencia, sino desde el dominio consciente. Y con el tiempo, quienes te rodean no entenderán por qué tu sola presencia los inspira a ser mejores. Será porque perciben que tú ya has hecho el pacto de no volver a traicionarte nunca más. Ese compromiso interno es la raíz de una fortaleza que no necesita ser demostrada. Una fuerza que no depende de la aprobación de otros, porque se alimenta de una certeza inquebrantable. Pase lo que pase afuera, tú seguirás teniendo el control de lo único que importa de verdad, tu respuesta ante la vida. Quiero que recuerdes esto. El poder que buscas no se obtiene leyendo frases inspiradoras. Se activa cuando decides dejar de ser una víctima y conviertes cada desafío en un campo de entrenamiento. Hoy estás frente a una elección. Puedes volver a tu vida de siempre o puedes dar un paso hacia esa versión tuya que nunca se quiebra. Si eliges este camino, escribe en los comentarios: reclamo mi poder. Comprométete contigo mismo. Porque después de hoy, ya no eres quien fuiste. Eres el arquitecto de tu propia fuerza. Mantén tu mindset invencible.